Interrupciones externas. Se produce cuando un pin preparado especialmente para realizar una acción tiene una interrupción y se produce algún otro evento. Por ejemplo, cuando ocurre un cambio de estado en el pin, sea un bajo 0 o un alto 1. La interrupción externa se realiza para el PIC 16F877A. Se maneja un pulsador que cruce por 0 en el pin 6 o RBO. Este es el pin que nos dará. Tenemos nuestro PIC y un arreglo de LEDs en los puertos D, D1, D2, D3, D4 y D5. Copiamos nuestro código CC Compiler y le damos a correr. Tenemos una secuencia de los LEDs. Cuando nosotros hundimos nuestro pulsador, este nos da nuestra interrupción en 500 milisegundos y le da paso para encender el LED de número 4, comprobando de que la interrupción se está dando. Esto lo podemos apreciar en nuestra simulación. Ahora vamos a explicar el código de interrupciones externas. Pero primero que todo debemos indicar el número del PIC con el que vamos a trabajar, que es el 16F877A. Luego debemos activar los fuse. Luego la frecuencia del reloj, que es 4 MHz, y procedemos con el código. Como podemos observar, tenemos una secuencia de LEDs. ¿Cómo podemos encender esos LEDs? Con el comando output-height, entre paréntesis, pin de 1, un display ms de 500 milisegundos. También, como podemos ver, tenemos una interrupción externa. ¿Cómo podemos digitar esa interrupción externa? Con el comando numeral ins-ETS, que es el pulsador que está en el pin de RBO. Es decir, que cada vez que yo presione el pulsador que está conectado a RBO, él me va a generar una interrupción y va a dejar de hacer la secuencia y va a responder una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Que es en qué posición está el LED. Si el LED está en una de las posiciones primera o segunda, él va a retomar y va a seguir hasta la última posición. Si está en la última posición, la secuencia va a comenzar desde cero. Interrupción por timer 0. Mediante esta interrupción, lo que se logra es hacer que el PID deje de realizar el programa principal y se dedique a realizar otras tareas indicadas por el timer 0. Luego que termine esta interrupción, el microcontrolador seguirá con el programa principal desde la línea de la interrupción. Para entenderlo mejor, le presentamos el siguiente video. Aquí tenemos el PID 16F877A, en el cual tenemos conectado un arreglo de LED en el puerto D. El programa principal consiste en una secuencia de LED donde cada LED debe encender durante 100 milisegundos, y la interrupción por timer lo que realiza es encender y apagar el LED conectado en el pin D0 dos veces. Esto lo podemos apreciar en la simulación. Ahora procederemos a explicar el código. Lo primero que debemos hacer
es indicar con qué PID estamos trabajando. Para este ejemplo, lo haremos con el PID 16F877A. Luego, activar los fuses que vamos a utilizar, la frecuencia del reloj, en este caso 4 MHz. Después de especificar todo esto, procedemos a crear nuestro código. Para encender el LED conectado en el pin D1, basta con digitar output-high entre paréntesis pin D1 con un delay de 100 milisegundos. Para encender el resto del LED, solo tendríamos que copiar y pegar modificando el pin, es decir, D2, D3, D4. Y la instrucción por timer es algo parecida. Encendemos el LED conectado en el pin D0, haciendo uso del comando output-high con un delay de 500 milisegundos. Luego lo apagamos utilizando el comando output-low y esto lo repetiremos 2 veces, así de sencillo. Cuando termine la interrupción, seguirá nuevamente con el código. Manejo de LCD. Aprender a utilizar la pantalla LCD es muy importante cuando se hace uso de microcontroladores. Estas se utilizan para obtener información de forma visual sobre lo que está ocurriendo en el microcontrolador, como valores de registro, alguna variable, una medida analógica u otra información de interés. Características de una pantalla LCD. La pantalla LCD tiene una serie de pines, los cuales tienen nombres especiales correspondientes a un orden de conexión. Para nuestro ejemplo, hemos tomado una pantalla LCD de 16x2 y esta consta con 14 pines en los cuales están organizados la alimentación, control y comunicación y el envío y recibimiento de datos. Además, consta con 2 pines para el uso externo de un LED. En el siguiente cuadro podemos observar los pines, los nombres y su función correspondientemente. Las conexiones entre el LCD y el microcontrolador es la siguiente. Para utilizar las pantallas LCD con microcontroladores, primero hay que alimentar adecuadamente el pin 1 tierra, pin 2 a positivo, pin 3 un potenciómetro para regular el contraste, sus pin 4, 5 y 6 de control que se conectará cada uno a un pin diferente en el microcontrolador. El pin 7 al 14 sirven para hacer el envío de datos. En el siguiente ejemplo hemos utilizado un PID 16F877A y una LCD 16x2, que es la cual costará visualizar la información que nos arroja el PID. Las conexiones de la LCD: pin 1 a tierra, pin 2 a VCC, pin 3 a un potenciómetro, este regulará su contraste, y pin 4, 5, 6 RDO, RD1, R2. De D4 a D7 van conectados respectivamente de D4 a D7 en el microcontrolador. Bueno, ni más allá ni más acá, cargamos el código y corremos. Nos damos cuenta que está arrojando una información que es mostrada en el LCD. Para nuestro código incluimos el PID 16F877A, agregamos los fusibles
vamos a usar un reloj de 4 MHz. Incluimos la LCD en el void main, ponemos nuestra salida en el puerto D. Iniciamos la LCD, agregamos un ciclo while y buscamos la primera palabra en la posición 1-1. Mandamos a visualizar con un retardo de 500 milisegundos. Copiamos esta misma instrucción y solamente le cambiamos la posición. Borramos para agregar una nueva instrucción. Agregamos un ciclo for para que esta palabra tenga desplazamiento y borramos para que pueda avanzar. Dependiendo de la incrementación o decrementación del for, la palabra avanza o retrocede.